Bienvenidos, bienvenidas a Eficiencia y Salud, un podcast de Fundación PORIF. Hoy tenemos a Laura Vallejo y a Juan Oliva, dos grandísimos expertos que han venido a hablarnos sobre eficiencia de intervenciones sanitarias en España y sobre umbrales de disponibilidad a pagar. Así que, sin más dilación, vamos allá. Hola Juan, hola Laura, ¿cómo Hola, estáis? Hola, ¿qué tal? hola, buenos días, Alberto. Laura. Buenos días. Encantado de conoceros, lo primero. Y lo segundo, os voy a pedir que os presentéis a toda la audiencia que tenemos. Así que voy a empezar por ti, Laura. Muy bien. Bueno, pues yo soy Laura Vallejo, soy profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Soy economista de la salud, me formé principalmente en Inglaterra, hice el máster de Economía de la Salud en la Universidad de York y el doctorado en la UCL y trabajé algunos años por universidades británicas. Ya hace como yo creo que ya son 12 o 13 años que volví a España, al principio a la Universidad de La Laguna. Trabajé también en el servicio de evaluación del Servicio Canario de la Salud, una de las agencias de la red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, y actualmente pues estoy aquí en la Universidad de Las Palmas. Bueno, mi línea de investigación así más reciente, en la que estoy más especializada, pues es en la evaluación de tecnologías sanitarias, la evaluación económica, y sobre todo, pues últimamente más centrado en pues, el tema un poco del podcast de hoy, de la medición de umbrales de coste-efectividad y también en tratar de ampliar el marco evaluativo, el marco conceptual de la evaluación económica. Muchas gracias, Laura. Luego te preguntaré para profundizar un poquito en tu labor ahí en la Agencia Canaria. Juan, voy a por ti. Cuéntanos un Ah, poquito sobre ti. bueno, voy a ser más breve. Yo soy profesor del Departamento de Análisis Económico y miembro del Grupo de Investigación en Economía y Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha. Allí ya llevo bastantes años, pero no voy a revelar cuántos, que delataría mi edad. Soy economista, como Laura, soy doctor en economía y dentro del campo de investigación los temas que más me han interesado siempre son, dentro de la economía de la salud, el análisis y el estudio del impacto social que tienen las enfermedades en las personas que lo padecen y también a nivel social. Y por eso supongo que estoy hoy aquí, el uso que se hace de la evaluación económica de intervenciones sanitarias aplicada a la toma de decisiones como elemento para informar las mismas y llegar a unos resultados más eficientes desde ahí que se pueda beneficiar a toda la sociedad. Pues muchas gracias a los dos. Un placer teneros aquí. Vamos a entrar en materia. Así que lo primero para poner en contexto a la audiencia es preguntaros algo muy sencillo de preguntar, pero bastante más difícil de responder, que es, en evaluación económica, ¿qué consideramos una intervención en salud eficiente? Muy bien, sí. A ver, yo te voy a dar una respuesta también sencilla. Lo que pasa que tiene ¿no? su complejidad después. Una intervención la consideramos eficiente si el beneficio que aporta a la sociedad es mayor que el coste que impone a la misma. Dicho así, suena muy sencillo. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos una complejidad añadida y es que cuando analizamos intervenciones sanitarias, los beneficios los medimos en términos de salud, de la mejora en salud a la población, y los costes pues los medimos en términos de unidades monetarias, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer con los llamados estudios análisis de coste-efectividad, coste-utilidad, sobre todo cuando ya utilizamos la medida estrella para cuantificar las ganancias en salud, que son los años de vida ajustados por calidad, los ABA, es poner en contexto estos dos elementos de la ecuación, los costes por un lado y los beneficios en términos de salud por el otro. Pero claro, nos quedamos cojos y ahora entraremos un poco más en profundidad porque no podemos comparar peras con manzanas. Tenemos unidades en términos de salud por un lado y unidades monetarias por el otro. Y para eso, para poder convertir las peras en manzanas o las manzanas en peras y llegar a una conclusión final, necesitamos ese umbral de disponibilidad a pagar, ese umbral de coste-efectividad que nos permita realmente dar respuesta a esa pregunta de si esa intervención se considera eficiente o coste-efectiva o no. Efectivamente, como quizás no todas las personas que vean el podcast sean expertos en el tema, yo creo que merece la pena señalar que cuando hablamos de una intervención eficiente, no solo estamos pensando en intervenciones que mejoran en salud y que además ahorran en costes. Eso sería lo ideal.
Lo ideal sería tener algo que es más barato y que además mejora la salud. Esto se puede dar en algunas ocasiones, pero lo habitual es que tengamos nuevas intervenciones que llegan a nuestro sistema, que tienen una mejor promesa de salud, potencial que después deberán demostrar, pero que también exigen una mayor inversión de recursos. Entonces, la pregunta clave, tal y como muy bien lo planteaba Laura, es que tenemos que saber si vale lo que cuesta esas nuevas intervenciones que llegan a nuestro sistema. Por tanto, tenemos aquí dos elementos clave, lo que cuesta en términos para el sistema o en términos sociales, depende de cómo planteemos esta cuestión del coste, y luego el valor que le damos a esa ganancia en salud. Entonces, estos análisis económicos que comentabais, estos análisis coste-efectividad y coste-utilidad, lo que nos dan es un resultado de euros por cada o bien año de vida que generamos adicional en un paciente o bien por cada año de vida ajustado por calidad, es decir, que el paciente no solo viva más, sino que viva con buena calidad de vida. Y eso, entonces ya comentabais antes un concepto que voy a sacar ahora a Ujú. relucir, que es el umbral de disponibilidad a pagar. Claro, si yo tengo que mi resultado es que tengo que pagar 10.000 euros para aumentar un año de vida ajustado por calidad, la pregunta estrella es, ¿eso es eficiente o eso no es eficiente? Y entiendo que para eso tenemos los umbrales de disponibilidad a pagar. ¿Nos comentáis un poquito qué son estos umbrales de disponibilidad a pagar? Bueno, pues son unos valores de referencia. Yo creo que lo debemos interpretar como tales. Unos umbrales que se pueden establecer en función de el valor que la sociedad otorga a una ganancia en salud. Hemos mencionado el ABAC. El ABAC, digamos que no es una medida de salud perfecta, pero es la menos mala que tenemos hasta el momento, que seguro que se podrá ir perfeccionando en un futuro, se podrá ampliar, se podrá pulir. Pero es una medida que nos permite comparar intervenciones de naturaleza muy diferentes. Una intervención en salud pública tendente a reducir obesidad, por ejemplo, con una medida de un nuevo tratamiento oncológico que, bueno, pues mejore la supervivencia de los pacientes que la reciben. Esa es la gracia de esta medida, que sintetiza cantidad o esperanza y calidad de vida. Entonces, como decíamos, el umbral es un valor que nos remite al valor que la sociedad otorga a esa ganancia en salud, o alternativamente, porque hay varias maneras en las cuales lo podemos definir, podemos pensar también o podemos tratar de estimar, y esto Laura lo va a desarrollar luego, sin duda, que es una experta en el Ujú. tema, cuánto le cuesta a nuestro sistema sanitario ganar un año de vida ajustado por calidad. Entonces, frente a este valor de lo que nos cuesta producir un año de vida ajustado por calidad, nuevas intervenciones, nuevas políticas, nuevos programas, nuevas estrategias o nuevas intervenciones que se planteen para desarrollarse dentro de nuestro sistema, digamos que tienen que compararse con este valor de referencia. Sí, yo ahí, efectivamente, o sea, lo ha descrito muy bien Juan. Claro, yo siempre lo intento explicar como entendiendo que aquí tenemos dos elementos de la ecuación que se miden en unidades distintas y el umbral lo que nos permite es traducir una unidad en términos de la otra. Y por eso tenemos como estas dos visiones. La visión de convertir, pues si estamos midiendo las ganancias en salud en términos de años de vida ajustados por calidad, ¿cómo podemos traducir esa ganancia en salud en unidades monetarias para ser capaz de compararlo con los costes que son monetarios? Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Pues una medida del valor monetario que la sociedad le otorga a la salud. Entonces ya tenemos salud medida en unidades monetarias, los costes también, y ya tenemos, digamos, pues manzanas y manzanas. Podemos ver si hay una ganancia neta para la sociedad. Y por el otro lado, lo que implicaría es traducir los costes que impone la intervención en términos de qué salud hubiésemos conseguido si hubiésemos empleado ese dinero en otra alternativa dentro del sistema sanitario. Con eso, ¿qué hacemos? Pues traducimos los costes en salud perdida. ¿Y qué tenemos? Pues por un lado, la ganancia en salud de mi tecnología comparada con las pérdidas en salud que genera el hecho de que el dinero solo me lo puedo gastar una vez. Si me lo gasté en esto, voy a necesariamente dejar de hacer otra cosa. Entonces, pues voy a perder salud en algún sitio del sistema. Alguien se va a ver perjudicado. Pues ya puedo comparar salud con salud. Ahora tengo peras y peras. Y con eso puedo decir si tengo una ganancia neta en salud, en este caso, para la población. ¿Y por qué es importante definir estos umbrales? Cada país entiendo que tiene su planteamiento. ¿Por qué es importante? Bueno, pues Alberto, porque los recursos son limitados. Esta es ¿no? Cuando hablan de que la economía es la ciencia sombría, nos remitimos siempre a esta cuestión. Dado que los recursos son limitados,
Y dado que no estamos hablando, generalmente cuando estamos tratando de temas de umbrales nos estamos refiriendo a decisiones individuales. Es decir, aquí cada uno de nosotros, si tenemos un vehículo privado, hemos elegido el vehículo con las prestaciones que queríamos en base a nuestro presupuesto y en base a nuestros gustos y preferencias. Pero aquí estamos hablando de decisiones colectivas. Por tanto, estamos hablando de presupuestos públicos y estamos remitiéndonos a la idea de que, como bien dice el profesor Félix Lobo, cuando nos remitimos a decisiones públicas, no vale con que estas decisiones sean buenas, deben ser las mejores, ¿no? Por tanto, esto nos remite a introducir la dimensión de eficiencia y, por tanto, a tratar de poner nuestros recursos allí donde mejor resultado vayan a obtener para la sociedad en términos de ganancia de salud. Pues vamos a hablar entonces de la situación en España concretamente, y la primera pregunta es si existe un umbral oficial que se utilice por las instituciones sanitarias a la hora de determinar si un nuevo medicamento, por ejemplo, que sale, que llega al mercado, si es eficiente o no al precio que se solicita. Bueno, aquí la respuesta corta es que oficial no. Oficial no hay ningún umbral que esté en ninguna guía metodológica, en ninguna normativa, no existe, no está escrito a fuego en ningún sitio. Sí es verdad, y bueno, no sé si tocaremos el tema más adelante, pero sí que en la literatura científica, en las evaluaciones económicas que se publican en la literatura, hay umbrales que se utilizan de manera generalizada. Y bueno, dentro del trabajo que realiza la red de agencias de evaluación de tecnología sanitaria, que son agencias que realizan informes para el Ministerio de Sanidad para informar decisiones sobre la introducción de tecnologías sanitarias en el sistema, de forma ya también más generalizada y consistente, se emplea pues, un valor que está ligado a pues, unas estimaciones que se hicieron en un proyecto dentro dentro del marco de la propia red, ¿no? Que son estos valores entre 20 y 25.000 euros. También, bueno, tenemos la experiencia reciente, Juan, junto con el profesor Félix Lobo y yo, que hicimos una revisión de los llamados IPT, los informes de posicionamiento terapéutico, y ahí revisamos también si se empleaban o no umbrales de disponibilidad para concluir si dentro de la propia evaluación si se consideraba o no coste efectiva el medicamento que se analizaba en estos informes, que son de nuevo informes que se realizan para informar esas decisiones sobre financiación y fijación de precios. Y ahí nos encontramos un poco un panorama más diverso. Ahí algunos no utilizaban ninguno, algunos utilizaban valores entre, también se nombraba el 25, a veces se nombraba el 30.000, que bueno, ya seguramente hablaremos de él, que es un valor que se usó de manera muy generalizada también en el pasado por evidencia de que ya se estaba usando, y también un valor de 60.000 que igual también nombramos más adelante. Pero como digo, esto es un poco que parece a gusto del consumidor, del propio grupo evaluador que realiza estos informes, más que una decisión, digamos, de arriba de decir este es el umbral que se debe utilizar. Sí, efectivamente. Y quizá la cuestión clave no es tanto si se utiliza el umbral o no, sino qué peso tienen las evaluaciones económicas en España a la hora de aprobar nuevas tecnologías. Parece que en el campo de las tecnologías que no son medicamentos, esto es mucho más claro que sí que se emplean. En cambio, en el campo de los medicamentos parece que la variable clave hasta el momento ha sido el beneficio clínico. También parece que hay un propósito de incorporar esta dimensión de eficiencia y, por tanto, bueno, pues esperemos que a partir de ahora sí que estas cuestiones de las que ahora estamos hablando cobren un mayor protagonismo. La revisión que nosotros hicimos, como bien comenta Laura, de estos IPTs que incorporan la evaluación económica, nos llevaron a ver que, bueno, quizás si estos IPTs que incorporan la evaluación económica, el propósito era que sirvieran como pilotaje, pues se puede sacar enseñanzas muy útiles para mejorar los procesos. Pero como un intento regulado y generalizado de incluir la evaluación económica en los IPTs, se vio que esta no era la fórmula, esta no era la manera. Dicho esto, a ver, la experiencia que tenemos de países que utilizan la evaluación económica en sus procesos de toma de decisiones en otros lugares del mundo, básicamente lo que nos indican es que hay muy poquitos países que revelen cuál es su umbral, porque esto tiene sus consecuencias, obviamente. Si yo digo que mi umbral es muy alto, pues las empresas que desean comercializar esas nuevas tecnologías o esos medicamentos tratarán de ajustar sus precios a esos valores. Entonces, yo creo que salvo el caso que yo recuerdo el caso de Nice de Inglaterra y Gales y el caso creo que es de Japón,
Creo que muy poquitos países han dicho, este es nuestro umbral. No hay incentivos para revelar el umbral. Esto no significa que en otros países no exista umbral. Claro que existen umbrales, lo que pasa es que son umbrales más implícitos que explícitos y bueno, pues digamos que tener estos valores de referencia, tener una aproximación, es totalmente necesario. Que existan estos valores, se hagan oficiales o se publiquen en un real decreto o en una orden ministerial, esto es poco habitual. Yo aquí simplemente, Alberto, si te parece, porque es verdad que en esto yo sí soy más de la opinión de que se beneficiaría el sistema si hubiese más transparencia en torno al uso del umbral y el valor del umbral frente a esta otra alternativa de tener el umbral implícito. Efectivamente, y Juan lo ha dicho muy bien, y es que está este riesgo de que si yo digo como sistema que estoy dispuesto a pagar como máximo esto por año de vida ajustado por calidad, pues las empresas que van a hacer poner el precio ahí justo donde el valor, ¿no? Ellos pueden sacar el máximo beneficio. Esto es verdad, pero bueno, yo creo que podemos plantear que existan además de esto unos mecanismos de negociación. Ahí donde la empresa intente poner el precio justo donde el valor se coincide con el umbral, pues se pueda lograr que realmente no se vea como que esta es la norma y que desde que estás pegadita al umbral ya te lo acepto, sino que realmente aquí lo que tenemos que decir es, el umbral es el máximo, porque con un precio igual al valor del umbral, un coste por ABAC igual al valor del umbral, el beneficio total se lo lleva la empresa. El beneficio neto para la sociedad es cero. No hay un beneficio neto para la sociedad. Por lo tanto, como sistema deberíamos ser capaces de lograr que eso no ocurra. Pero que las reglas del juego estén claras, que sepamos, pues mira, hasta aquí sería el máximo y de aquí para abajo es donde vamos a negociar, yo creo que sí podría ser beneficioso para un sistema. Esta es la cuestión. Si siempre llegáramos al valor máximo, todo el beneficio se lo quedaría quien oferta el producto, no se repartiría. En este sentido, no deberíamos tampoco asumir una interpretación determinista del umbral. Es decir, si estoy por debajo del umbral, esto significa que siempre esta nueva tecnología va a entrar en mi sistema y si estoy por encima, nunca va a entrar. Esto sería un error, porque esto sería pretender que la evaluación económica podemos definir un algoritmo del cual la decisión dependa totalmente del resultado de la evaluación económica y que sea la dimensión de eficiencia la única relevante, cuando la realidad ni es así, ni se pretende, ni de una perspectiva para la ciudadanía esto sería lo adecuado. El proceso de evaluación y toma de decisiones, estas dos partes deben estar muy diferenciadas. Una cosa es la evaluación técnica y otra cuestión es la toma de decisión, que es una parte política. En esta parte política, pues los decisores tienen que considerar toda la información relevante a la hora de posicionar y de financiar una tecnología. Y la dimensión de la eficiencia, pues nosotros consideramos y defendemos que debe ser relevante, pero en ningún caso defendemos que debe ser el único criterio que deba tenerse en cuenta. Entonces entiendo que ahora mismo, si un laboratorio viene a comercializar un nuevo medicamento o un nuevo producto sanitario, va a hacer aparte de la evaluación clínica, va a hacer sus evaluaciones económicas y va a obtener un ratio coste-efectividad o coste-utilidad incremental frente a lo que ya existe. Y la idea sería que si esa evaluación luego el ministerio, los evaluadores del ministerio consideran que es representativa de la realidad y que es adecuada y que es metodológicamente robusta, pues deberían fiarse de ese resultado. Pero claro, da igual que digan que les ha salido un ratio de 20.000 o de 32.000 o de 60.000 porque no hay un valor umbral como estáis comentando. Pero la pregunta es, si el NICE en Reino Unido, la agencia de evaluación de ahí de Reino Unido, propone un umbral, ¿podría utilizarse ese umbral en España? Yo creo que no, porque como te comentaba antes, el umbral debe reflejar elementos muy concretos que son específicos de cada sociedad. El umbral puede reflejar, por un lado, lo que comentábamos del valor monetario que la sociedad le otorga a la salud, y ese valor no tiene que ser el mismo en Inglaterra que en España. O por otro lado, debe reflejar pues, cuál es el coste de oportunidad de las decisiones de financiación, es decir, cuánta salud perdemos por financiar una cosa en lugar de otra. Y eso absolutamente no tiene por qué ser el mismo en Inglaterra que en España. Claro, aquí yo intento también enfatizar un poco la idea de que como muy bien decía Juan, el análisis de la eficiencia es un análisis técnico y el umbral de coste-efectividad es un parámetro técnico, es un parámetro que se tiene que poder medir. Obviamente va a haber mucha incertidumbre en torno a él, pero es un parámetro que requiere
una metodología y estimarlo empíricamente dentro de la sociedad para la que se quiere usar. A veces nos confundimos y utilizamos el término de umbral y decimos, no, eso se tiene que decidir a nivel político, ¿no? Es una decisión política, el umbral de coste-efectividad, el umbral para tomar estas decisiones. Y yo lo que opino es decidir si algo es eficiente, si sus costes son mayores que sus beneficios o no, no es una decisión política, es una decisión técnica. Y para eso necesitamos un elemento técnico que es el umbral que nos permite, que debemos estimar de forma empírica utilizando cualquiera de estas dos metodologías, dependiendo del contexto. Sí puede ser, como bien decía Juan, que después, al tomar las decisiones, se tengan en cuenta otros aspectos más allá de la eficiencia. Y ahí efectivamente entraría en juego, pues, cuánto estamos dispuestos a sacrificar en términos de salud neta en una población a cambio de otros factores que también influyen en la toma de decisión, como pueden ser pues, elementos que tengan que ver con equidad o con otros elementos. Por lo tanto, como te digo, no podemos traernos el umbral de un país al nuestro porque debería reflejar un elemento característico de nuestra sociedad, cuánto valora la sociedad monetariamente la salud o cuánto perdemos en salud al retirar fondos del sistema. Y por otro lado, pues tener claro entonces eso, que no es tampoco una decisión política, que si los decisores de Inglaterra tienen, ¿no?, este valor, nosotros no podemos decidir utilizar el mismo sin tener en cuenta nuestra realidad. Vamos a hablar de vuestras propuestas, porque ambos ya nos comentabais antes que habéis propuesto distintos valores que podrían ser adecuados para este umbral de disponibilidad a pagar. Juan, voy a empezar por ti. Creo que tienes, en primer lugar, si no me equivoco, si no me corriges, publicasteis en 2002 ya una revisión de evaluaciones económicas completas, es decir, aquellas que evalúan dos o más intervenciones y que tienen en cuenta tanto costes como resultados. Disteis esa recomendación que hasta 30.000 euros por año de vida ganado, que no ajustado por calidad, parecía haber como un patrón, por así decirlo, en cuanto a que los autores consideraban eficientes las alternativas que evaluaban. Y si no me equivoco, en 2020 habéis actualizado de alguna forma ese estudio a pues los cambios que han ocurrido en estos últimos 20 años. ¿Te parece si nos cuentas un poquito sobre estos estudios y sobre cualquier otro que quizá me haya dejado en el tintero? Sí, pues efectivamente, lo has explicado muy bien. El trabajo del año 2002, en realidad nosotros no proponíamos ningún valor de umbral, sino que nos limitábamos a revisar la literatura sobre evaluación económica y los trabajos españoles que se habían hecho en la década anterior. Y básicamente lo que encontrábamos era, primero, que había muy poquitos estudios que incorporaran el año de vida ajustado por calidad como variable de resultado en salud clave, con lo cual nos remitíamos a aquellos estudios que habían utilizado como medida de resultado el año de vida ganado. Y dentro de este campo lo que veíamos básicamente es que por debajo de los 30.000 euros por año de vida ganado, los autores de estos trabajos, por tanto, no nosotros, sino los autores de estos trabajos, parecían coincidir en que era un buen valor por la ganancia de ese año de vida. Nosotros nos limitamos a señalar esto como resultado del trabajo y como no había otro estudio realizado previamente, pues esto de los 30.000 euros por año de vida ganado fue el valor un poco al que se acogieron los autores a partir de este momento. Pero bueno, quiero decir que, claro, esto no es un trabajo de revelación de umbral, sino es bueno, la opinión de las personas que realizan estos trabajos con sus buenas intenciones o con sus sesgos. Aquí ya pues no voy a entrar. Esto yo creo que fue interesante y fue útil, primero por tener un primer valor de referencia, pero después también porque estimuló pues trabajos metodológicamente más sólidos que después han ido avanzando en este campo. Y en el trabajo de 2020, pues básicamente a iniciativa del autor principal, que lideró ya el trabajo de 2002, pues nos propusimos pensar cuál sería una buena actualización para este valor. Hicimos, en este caso, no revisar las evaluaciones económicas, sino revisar los trabajos, varios de ellos de Laura, que se habían realizado en España y también con una mirada a otros valores internacionales que, bueno, pues como decíamos, si bien solo dos países han revelado de manera oficial cuál es este valor de umbral, hay trabajos en la literatura económica que sí que estiman hacia dónde se pueden estar moviendo estos valores en otros países. Y entonces, bueno, eso nos llevó a proponer un umbral de partida de 25.000 euros por ABAC, pero veíamos también que la mayor parte de los países consideran situaciones especiales, situaciones en las cuales las autoridades están dispuestas a saltarse ese umbral inicial bajo circunstancias especiales. Fundamentalmente,
Muchos países coinciden que esas son intervenciones para los llamados tratamientos al final de la vida. En este sentido, en evaluación económica, habitualmente la norma de equidad que se considera también implícitamente es que un año de vida ajustado por calidad tiene el mismo valor con independencia de la enfermedad, del tipo de pacientes, de cómo se repartan esas ganancias. Pero los tratamientos al final de la vida, en muchos países, tienen una consideración especial en el sentido de que no es lo mismo ganar un año de vida si tu esperanza es de un año o 2 años de vida, así estamos considerando un horizonte temporal todavía de 10, 15 o 20 años. Digamos que se le da un mayor valor a esa ganancia en salud. Entonces lo que veíamos es que en estos países ese umbral se ampliaba y nosotros, bueno, pues en vista de, sobre todo de comportamientos de otros países, proponíamos que este valor, siempre que se justificara adecuadamente por parte de los decisores, podría subir hasta 60. Este es un tema muy controvertido, si debe haber un umbral único o si debe haber un arco. Nosotros fuimos pragmáticos en el sentido de que considerábamos que una gran parte de los tratamientos que en los últimos años se han aprobado en España con un umbral de 25.000 euros por ABAC no hubieran entrado en financiación pública. Pero bueno, esto es una cuestión a debatir y aunque, como bien dice Laura, el umbral es una cuestión técnica, el determinar cuál es su valor, el después, el considerar si en ciertas circunstancias estamos dispuestos a saltar, ¿no?, por encima de esa dimensión de eficiencia, eso ya sí que es una cuestión que atañe más a la toma de decisiones. Además de estos tratamientos al final de la vida, por ejemplo, Ujú. los medicamentos huérfanos también podrían ser un ejemplo de fármacos que quizá tendría que haber más flexibilidad en el umbral de disponibilidad para pagar con ellos. ¿Hay algún ejemplo Ujú. más? De hecho, en el caso de estos medicamentos lo hay, pero aquí me parece que la cuestión es diferente. Es decir, aquí la cuestión clave es si la rareza es una característica que de por sí recibe o debe recibir un valor diferencial. Yo no lo tengo muy claro, esta cuestión. Yo lo que veo es que en muchas enfermedades raras ya hay elementos como pueden ser el riesgo que suponen esas enfermedades para la vida o la gran pérdida de calidad de vida que suponen las mismas, que eso sí que podemos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, estas cuestiones que hemos hablado de tratamientos al final de la vida aplicarían a muchas enfermedades raras. La cuestión de la rareza me remite, a mí me lleva a un marco diferente, y es que el desarrollo de medicamentos para enfermedades de baja prevalencia existe un problema que es cómo las empresas que han desarrollado investigaciones en este campo después pueden recuperar su inversión, dado que, digamos que el tamaño de su mercado, el número de pacientes que se van a tratar es muy pequeño. Entonces, quizás la cuestión sería si los incentivos los debemos poner al final del proceso, una vez se ha desarrollado el tratamiento y está dispuesto para salir al sistema, para comercializarse, o bien los incentivos deberíamos ponerlos antes, en la fase de investigación, o bien si incluso las autoridades públicas deberían hacer una especie de subasta, una especie de compra de aquellos productos que han llegado a buen término, que han demostrado que son eficaces y que son seguros, y de esta manera compensar a las compañías. Desde un punto de vista económico, esto podría ser más adecuado que el irnos a la parte final del proceso y después tener que asumir unos precios enormemente elevados por estos tratamientos. Pero bueno, esto es una cuestión también de debate profundo y en el cual no hay ninguna solución fácil. Pues aparte de los medicamentos huérfanos, se me ocurre ahora, yo entiendo que para un medicamento que, por ejemplo, para el cáncer, que va a mejorar la calidad de vida y va a alargar la vida de los pacientes, entiendo esto, pero por ejemplo, para una vacuna deberían tenerse en cuenta consideraciones distintas, ya que la vacuna no se administra en una enfermedad, sino para prevenirla. ¿Qué me podéis contar de eso? Pues, a ver, yo te comento sobre esto que opinas y doy un poco mi opinión más general sobre esto que estamos hablando ahora de utilizar modificadores del umbral, ¿no? Valores de umbrales más altos para determinados tipos de ganancia en salud, etcétera. Yo soy de la opinión que en lugar de modificar el umbral, que el umbral, pues como digo, para mí es un elemento técnico que te debe decir cuánta ganancia en salud estás perdiendo o qué valor monetario le otorga la población a la salud para poder llegar a una conclusión. Yo creo que si realmente lo que viene detrás de todo esto de los modificadores del umbral es la idea de que entendemos que hay determinadas ganancias en salud que tienen que tener un mayor peso. Por lo tanto, yo soy más de la opinión de darle un mayor peso a la ganancia en salud. Es decir, si un medicamento genera un ABAC, como bien decía Juan, al final de la vida, y entendemos que una ganancia al final de la vida vale 3 veces más que una que no lo es,
multipliquemos por 3 los ABAC, no multipliquemos por 3 el umbral. ¿Y esto por qué es importante? Porque aunque no nos demos cuenta, hay un pequeño detalle y es que cuando multiplicamos por 3 una ganancia en salud, estamos diciendo, este tipo de ganancia tiene un peso, un valor 3 veces mayor que el resto. Y se lo aplicamos a la ganancia que está asociada a la intervención que evaluamos. ¿De qué nos olvidamos? Nos olvidamos de que cuando invertimos el dinero, si lo invertimos en financiar esa nueva intervención, como decía antes, se pueden ocurrir pérdidas en salud en la población porque dejamos de hacer otra cosa y a lo mejor algunas de esas pérdidas en salud de la población también tienen esta característica, es decir, también van a ocurrir en personas que están en el final de su vida. Por lo tanto, también debemos multiplicar por 3 estas pérdidas en salud que ocurren. Esto si lo único que hacemos es multiplicar por 3 el umbral, lo perdemos. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos tratando de manera simétrica a las personas que se benefician de la tecnología que estamos evaluando, de las personas que soportan el coste de oportunidad de que esta intervención se financie. Por lo tanto, ahí, bueno, perdón porque es un matiz un poco técnico, pero yo soy más de multiplicar por 3. Si hay que hacerlo, multipliquemos por 3 o, bueno, o por 2 o lo que sea, el beneficio en salud en lugar de multiplicar por 3 o por 2 el umbral. Ahora, ¿cuándo hay que multiplicar o ¿no? otorgar un mayor peso a las ganancias en salud? A ver, esta es una pregunta difícil en todos los términos que ustedes acaban de comentar, desde el final de la vida, desde la rareza de la enfermedad y ahora, como, por ejemplo, comentabas el tema de las vacunas. Yo creo que para eso efectivamente lo que hace falta es evidencia. Evidencia de que lo que la sociedad realmente opina y prefiere y también, por supuesto, dentro de un marco que todo sea legítimo y apropiado a los principios de nuestro sistema sanitario. Ahora mismo el LICE, de hecho, ha cambiado sus métodos, ya no emplea un mayor peso para el final de la vida, se ha dado cuenta, tras revisar toda la evidencia disponible, que de lo que sí que hay evidencia es que la población le otorga un mayor peso a ganancias en salud que ocurren en personas con enfermedades más graves. Y graves no es necesariamente final de la vida, sino grave puede ser cualquier enfermedad grave. Por lo tanto, ahora los pesos que se están aplicando son según el nivel de gravedad. Nos comentabas lo de la vacuna. Claro, las vacunas tienen unas características que tienen muchísimas intervenciones de salud pública, que es que tienen un coste hoy, además un coste de aplicar una intervención sanitaria a población sana y su beneficio, si lo hay, que existe, pero ¿cuándo ocurre? Pues en un momento más alejado del tiempo. Ahí seguramente más que aplicar un peso diferente a las ganancias de salud o un umbral diferente, ahí donde entra mucho en juego y que puede afectar el resultado de la decisión es la tasa de descuento que se aplica a los costes y a las mejoras en salud. Hoy por hoy en la evaluación económica lo convencional es aplicar la misma tasa de descuento. Este tipo de intervenciones se ve perjudicada por eso. ¿Por qué? Porque ¿no? El coste que ocurre hoy no se descuenta, es decir, tenemos un coste elevado en ese sentido, pero las ganancias que ocurren en el futuro sí las descontamos, con lo cual este tipo de intervenciones se ven, digamos, perjudicadas por ¿no? Esta característica que tiene este tipo de estudios. Bueno, pues es algo que, digamos, que está sobre la mesa y que se valora. De hecho, siempre que se habla de este tipo de análisis, se pide hacer un análisis de sensibilidad modificando estas tasas de descuento para poder ver qué implicación tiene, sobre todo para tratamientos como lo que son los programas de vacunación. Retomo por donde estábamos, perdona este paréntesis. Igual que Juan, gracias por contarnos tus estudios y por explicarnos detalladamente en qué consistieron. Laura, quería preguntarte lo mismo. Bueno, por mencionar algunos, ya habéis comentado anteriormente este estudio que ha servido un poco de base, ¿no? Para toda la red de evaluación de tecnologías sanitarias, para tener un valor definido sobre el que trabajar. Y recientemente, en 2024, has publicado una propuesta de entre 27.000 y 34.000 euros por ABAC, si no me equivoco, en base a pues, unos modelos que has diseñado, modelos de efectos fijos, con los datos de gasto público en salud de las comunidades autónomas. ¿Nos puedes contar un poquito sobre estos estudios? Sí, claro. Bueno, efectivamente, de nuevo lo has contado muy bien. Lo que ocurrió fue en el momento en el que yo estaba trabajando en la Agencia Canaria, en el Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud, se nos solicitó, también a iniciativa nuestra, realizar unos informes metodológicos para tratar de avanzar un poco en esto de cuál sería un valor de referencia, un umbral de coste-efectividad para España. En ese momento realizamos varios estudios. De hecho, hicimos uno también desde la perspectiva
que comentábamos anteriormente sobre el valor monetario que la sociedad le otorga a la salud. Este fue un estudio basado en una encuesta que se realizó a una muestra representativa de la población y sus valores estuvieron, los que obtuvimos, en torno a los 10.000 y 30.000 euros por ABAC. De esto, digamos que había ya más literatura y además, digamos que es algo que no hemos nombrado, que hemos dicho que están estas dos opciones, pero realmente no hemos dicho, ¿no?, cuál es más apropiada o cuál se debe utilizar. Aquí un poco recalcar la idea de que esta perspectiva del valor monetario, para utilizarlo como forma de estimar el umbral, realmente tiene más sentido en situaciones en las que para financiar una nueva tecnología no se debe dejar de realizar ninguna otra actividad dentro de tu sistema sanitario. Es decir, esta nueva intervención viene con un presupuesto adicional. No hay un coste en términos de coste de oportunidad para el sistema. Por lo general no vivimos en ese mundo, vivimos en un mundo en el que para poder introducir una nueva intervención sanitaria en nuestro sistema debemos necesariamente dejar de hacer otra cosa y por eso esta otra perspectiva, que es la del coste de oportunidad, la de convertir el coste en salud perdida, es la que se considera pues más adecuada para informar las decisiones en nuestro sistema. Ahí hicimos, pues como bien decías, el primer estudio que trataba de estimar esto. ¿Cómo lo hicimos? En ese momento, bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa, que es que lo ideal que sería, pues saber qué es lo que se va a dejar de hacer cuando se incorpora una nueva intervención sanitaria en un sistema para poder financiarla. Es decir, pues yo para poder introducir la opción A, debo necesariamente dejar de hacer la B. ¿Qué ocurre? Que esto no es cómo funciona el sistema. No se desinvierte de esa forma y además uno nunca sabe qué es lo que se va a dejar de hacer para poder financiar un nuevo tratamiento. Y en realidad no se deja de hacer nada concreto. Por lo general lo que se deja de hacer son muchas cosas, en el sentido de, pues a lo mejor reducimos y hay menos enfermeros por planta, o a lo mejor reducimos y hay una lista de espera para una intervención más larga. Es decir, hay un coste para el sistema, pero es muy difícil de identificar en dónde ocurre. Pues como no podemos saber esto, lo que intentamos hacer con nuestra estimación fue siguiendo la estela de Inglaterra, que fue el primer país que utilizó esta metodología para estimar el umbral de esta forma, fue tratar de medir cuánto le cuesta en promedio al sistema sanitario generar un año de vida ajustado por calidad. Con esta idea lo que tratamos de decir es, bueno, pues si le cuesta, vamos a decir, 20.000 euros al sistema sanitario generar un ABAC, pues sabemos que si retiramos 20.000 euros del sistema, perdemos un ABAC en promedio. Y esta es nuestra medida del coste de oportunidad de las decisiones de financiación. ¿Cómo lo hicimos? Pues con datos administrativos de todas las comunidades autónomas, su gasto sanitario, su esperanza de vida, su calidad de vida, variables de control y métodos econométricos. En la primera estimación que hicimos, que utilizaba datos entre 2008 y 2012, el valor que estimamos fue en torno a 20.000 y 25.000 euros por ABAC, y este es, como dice, es un valor que se ha extendido en la literatura científica y también en las decisiones en las recomendaciones que realiza la red de agencias. Y por último, esta última revisión que hice de esta estimación, porque esta estimación, claro, no la puedes hacer, pues como digo, con datos de 2008 a 2012 y dejarla ahí por décadas. No, es una estimación que debemos actualizar, porque lo que le cuesta al sistema sanitario generar salud no es lo mismo hoy que hace 10, 15, 20 años. Pues con esta nueva actualización, que utilizaba datos hasta 2022 y métodos un poquito más refinados para tratar de estimar, porque es muy complejo estimar el efecto causal del gasto sanitario sobre la salud, pues los valores actuales, digamos más actuales, están en torno a unos 27.000 a 34.000 euros por ABAC. Claro, esta franja está en torno a, porque no sabemos el papel que tienen otras variables dentro de nuestra estimación. Si asumimos que somos capaces de quitar todo el efecto que tienen otras variables, y esto lo conseguimos con la estimación del 27.000, para mí, hoy por hoy, claro, está mal que yo lo diga, pero la que yo considero más creíble incluso dentro de los propios análisis que yo misma he hecho, estaría más en torno a ese valor de los 27.000 euros por ABAC que incluso que el 34. Y bueno, esas, digamos, han sido las últimas estimaciones que hemos realizado hasta ahora. Pues Laura, Juan, un placer de verdad escucharos, es un lujo. Y sí que quería pediros ya para acabar una última reflexión para nuestros oyentes. Así que si os parece, Juan, empiezo por ti. Yo creo que a partir de lo que hemos hablado queda claro que los umbrales de referencia son elementos muy útiles para orientar la toma de decisiones. Por tanto, sean de una manera, sean de otra, sean explícitos, sean implícitos, yo creo que merece muy mucho la pena invertir en investigaciones que nos permitan revelar cuál es
cuáles son estos valores de referencia. Y también en el sentido que veníamos hablando, ¿no? Como hemos abierto también el campo, el melón también del valor de los estados de salud, hemos mencionado las metodologías que NICE viene desarrollando en los últimos años y su funcionamiento. Yo también recomendaría a los oyentes interesados que siguieran el caso holandés, que es muy interesante, ¿no? Y el concepto de proportional shortfall viene un poco a abrir bastante la mente sobre distintas posibilidades que podríamos adoptar. Ya que tengo a Laura aquí, yo la invitaría a que siguiera haciendo trabajos tan excelentes en este campo como los que ya ha hecho, porque la verdad es que es una delicia leerlos. Nada, bueno, muchísimas gracias, Juan, por estas palabras. Gracias también a ustedes por la invitación. Y a ver, yo como reflexión final, pues yo le diría a los oyentes, ¿no? En general, que no hay que tenerle miedo al umbral. Me viene a la cabeza este libro magistral de Jaume Puig de ¿Quién tema el copago? ¿No? Pues no hay que tenerle miedo al umbral. El umbral no nos va a atar las manos, el umbral no está ahí para hacernos la vida más difícil. El umbral es un elemento técnico que, con suerte, lo que nos va a ayudar es a ser capaces de estimar si una intervención sanitaria genera un beneficio social para nuestra población, para nuestra sociedad, que es un elemento que debe de estar ahí para apoyar la toma de decisión, que no le tiene que atar las manos, pero que, como digo, no debemos tenerle miedo y que, hombre, por supuesto que yo estoy de acuerdo, como no, de que lo que tenemos que tratar es de proveer de la mejor estimación posible de esos valores para que puedan ser útiles. Y nada, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos. Yo por mi parte aprovechar estos últimos 30 segunditos para agradecer a todos nuestros oyentes el apoyo una vez más con este podcast y nada, que no se os olvide seguirnos en redes sociales y dar a me gusta. Gracias.